Bueno, la mayor mentira en el ecosistema tecnológico de este año tiene un nombre muy específico: Windows 12. Sí, totalmente. Un mito gigante. Digo, durante meses, los foros de Internet y los pasillos corporativos han estado saturadísimos de promesas sobre un sistema operativo completamente nuevo. Ajá, un rediseño que supuestamente cambiaría todo lo que conocemos sobre las computadoras personales. Exacto. Pero al organizar nuestra misión de hoy para este análisis a fondo, la historia da un giro radical. Tenemos una pila de información sobre la mesa. Una pila bastante reveladora, la verdad. Sí, estamos hablando de filtraciones directas de foros en Reddit, hojas de especificaciones técnicas recién salidas de Qualcomm y las hojas de ruta oficiales de Microsoft para 2025 y 2026. Y el objetivo de revisar todo esto es separar el ruido publicitario de lo que realmente está pasando a nivel de hardware y software. Ir al grano, digamos. Y el primer paso es desmentir ese rumor gigante. Basándonos en los reportes de Pure Infotech, no habrá ningún lanzamiento llamado Windows 12 en 2026. Nada. Todos esos proyectos internos que generaron tanta especulación, cosas como Corp-C o Houston Valley, nunca van a salir como productos independientes. O sea, todo fue una ilusión. Pero el detalle crucial aquí es entender el porqué. Claro. Y no es por falta de innovación, sino pues un cambio de estrategia forzado por el mercado. Aunque en la caja siga diciendo Windows 11, la verdadera revolución está ocurriendo a nivel de silicio. En las entrañas de la máquina, ¿no? Exactamente. La hoja de ruta para 2026 muestra que Microsoft se va a enfocar en arreglar los cimientos actuales con la actualización 26H2. No quieren cambiar la interfaz visual solo para vender un número nuevo. Quieren resolver problemas de rendimiento reales y estabilizar la transición hacia los procesadores ARM. Así es. Además, hay algo que los desarrolladores ya admiten internamente, y es la fatiga de la inteligencia artificial. Hoy sí, la gente está agotada. Claro, el mercado ya no quiere magia algorítmica que termina siendo un simple generador de texto. Exigen utilidad real. Ok, a ver, vamos a desempacar esto, porque la estrategia es fascinante. Es como si la gente estuviera esperando que una marca cambie el diseño exterior de un auto deportivo. Y le pongan una pintura nueva, digamos. Sí, pero en realidad, a puerta cerrada, los ingenieros decidieron cambiar el motor de gasolina por uno completamente eléctrico. ¡Wow! Esa es una gran analogía. Por fuera, el auto se ve igual. Se sigue llamando Windows 11, pero la forma en que funciona es radicalmente distinta. Y ya que el software mantiene su nombre, pues tenemos que enfocarnos en esos nuevos motores físicos, en el hardware. Ahí es donde ocurre la verdadera revolución. Especialmente con estos nuevos chips estilo teléfono inteligente, como el Snapdragon X2. El hardware es el lienzo donde se pinta este nuevo paradigma. Y para visualizar cómo luce este lienzo, los documentos nos presentan equipos que desafían la física básica. Tomemos el caso de la Asus ZenBook A14, el modelo VX300-407. Las especificaciones de esa máquina son una locura. Provoca leerlas 2 veces. Pesa apenas 980 gramos. Menos de 1 kilo. Y no usan plásticos endebles para lograrlo. Para nada. La carcasa es de Ceraluminum, una mezcla de cerámica y aluminio que resiste rayones cotidianos y es súper ligera. Pero el diseño palidece ante lo que lleva dentro. El Snapdragon X2 Elite. Totalmente. Prometen una batería con más de 33 horas de reproducción de video. 33 horas. Sí, y gestionado por una unidad de procesamiento neuronal, la famosa NPU, que alcanza los 80 TOPS. Pero hay que explicar por qué importa esto. Claro, porque suena hermoso en el papel de marketing. Exacto. La magia ocurre en la CPU Qualcomm Orion de tercera generación, que da el salto a un nodo de fabricación de 3 nanómetros. Que es minúsculo. Para que tengamos una idea, fabricar transistores de 3 nanómetros significa que la distancia que recorren los electrones es cortísima. Se genera poquísima resistencia. Y eso se traduce en menos calor. Exactamente. Por eso tienes 33 horas de baterías en ventiladores ruidosos. Combina núcleos Prime para tareas pesadas instantáneas y núcleos Performance para eficiencia extrema. ¿Y mencionaste los 80 TOPS? Fabricantes como HP empujan eso hasta 85 TOPS en su Omnibook Ultra. Pero, para el usuario diario, ¿qué significa un TOP en la vida real? Pues TOPS significa teraoperaciones por segundo.
Un tera es 1 billón de operaciones matemáticas, en español. 85 billones de cálculos por segundo. ¡Wow! Así es, y son cálculos específicos para imitar redes neuronales. La NPU funciona como el lóbulo frontal de la computadora. Se dedica solo a la inteligencia artificial para no desgastar al procesador principal. Exacto. Pero aquí es donde esto se pone realmente interesante y chocamos con la realidad. Tenemos que salir de los comunicados de prensa. Sí, hay que ir a las trincheras de los foros de Reddit y sitios como Notebook Check. Las filtraciones del Snapdragon X2 Elite Extreme muestran resultados de múltiples núcleos asombrosos. Compite y supera a monstruos de AMD como el Strix Halo de 16 núcleos. Un procesador que necesita muchísima más electricidad y ventilación. Ver a un chip ultradelgado ganarle a ese gigante es brutal. Es un hito de ingeniería. Pero, a ver, en Reddit no todo es celebración, ¿verdad? Para nada. Los foros exponen rápidamente las debilidades. La eficiencia multinúcleo es genial, pero la rapidez que uno siente al abrir una pestaña o mover ventanas depende del rendimiento de un solo núcleo. Y ahí es donde el Snapdragon se estanca frente a la generación anterior. Las mejoras son marginales. Y si vemos el panorama general, Apple con sus chips M4 y los filtrados M5 Pro y Max siguen dominando abrumadoramente. Sí, en tareas de un solo núcleo y sobre todo en la GPU, la fuerza gráfica. Apple los aplasta en esa área. Y eso nos lleva al gran talón de Aquiles que mencionan en los foros, la emulación de programas antiguos y los juegos pesados. Querer jugar un título AAA en ARM sigue siendo frustrante. ¿Por qué cuesta tanto correr programas que una PC vieja ejecuta sin problema? Por la fricción de la traducción. La arquitectura x86 tradicional y la arquitectura ARM hablan idiomas completamente distintos. Windows usa una capa de software para traducir cada instrucción en tiempo real. Ah, es como tener un traductor simultáneo en una conversación súper rápida. Exactamente. No importa qué tan rápidos sean los conversadores, la velocidad siempre estará limitada por el cansancio y la reacción del traductor intermedio. Ese es el cuello de botella. El emulador agota los recursos que deberían renderizar los gráficos. De competir con Apple y la emulación tiene trabas. La gran apuesta de Qualcomm y Microsoft no es la fuerza bruta gráfica. No, su gran apuesta táctica es la inteligencia artificial. Por eso los 85 TOPS importan tanto. Y si analizamos la hoja de ruta de Windows 11 para 2026, vemos cómo planean usar ese poder neuronal de forma local. Conectando esto con el panorama general, los documentos detallan funciones integradas como Copilot Vision, que básicamente ve la pantalla y entiende el contexto de todo sin enviar datos a la nube. Sí, también está Click to Do, que permite seleccionar cualquier cosa visible y la IA traduce el texto de una foto o convierte unidades al instante. Sin tener que abrir Google. Y también están los modelos de lenguaje pequeños, los SLM locales. Esos son clave. Permiten un dictado fluido que reestructura y corrige la gramática en tiempo real, todo sin conexión a Internet. Es increíble. Pero, ¿qué significa todo esto a un nivel más profundo? Si vamos más allá, la pieza central es la integración de los lanzadores de agentes y el protocolo de contexto de modelos, el MCP. O sea, la IA ya no es solo un chat donde haces preguntas. Ya no. Con el MCP, la inteligencia artificial actúa como un asistente ejecutivo con permisos para interactuar con la configuración de Windows o el explorador de archivos. De forma totalmente autónoma. Así es. Busca y modifica documentos locales en tu disco duro sin que tengas que abrir carpetas. Espera, pero si hay un agente escaneando archivos y cambiando configuraciones por su cuenta, la privacidad y la seguridad tienen que ser infalibles. Tienen que serlo. Si un atacante compromete a esa gente, sería catastrófico. Un desastre total. Y por eso, la seguridad del hardware tuvo que evolucionar desde sus cimientos físicos. Lo que nos lleva al Snapdragon Guardian. Precisamente, se alejan de la protección basada solo en software. Al leer los diagramas de Guardian, parece ciencia ficción. Integran módems 4G, 5G y Wi-Fi 7 directamente en el chip central. Operan de forma independiente al sistema operativo. Imaginemos esto como tener un sistema de rastreo satelital oculto en un auto, Ajá, una conexión secreta. que sigue transmitiendo ubicación y permite bloquear el motor incluso si los ladrones le quitaron la batería principal. Es un nivel de control sin precedentes. Una máquina con Guardian puede ser rastreada, bloqueada o borrada a distancia aunque esté apagada. Incluso si no tiene Windows instalado o no arranca. Incluso así,
o si no está conectada a un Wi-Fi tradicional. El módem celular integrado permite este control remoto extremo. Y esto desafía directamente a la plataforma vPro de Intel en el mundo corporativo. Totalmente. Marca un cambio definitivo hacia la arquitectura de confianza cero. Asumen que el dispositivo siempre está en riesgo, pero el costo es estar siempre hiperconectados. Sí, el hardware siempre está escuchando. Bien, entonces la máquina es ligera, la batería dura días, tiene agentes autónomos y seguridad impenetrable. Sí, todo muy corporativo y eficiente. Pero volviendo a la cruda realidad de Reddit y los foros, ¿podremos alguna vez jugar decentemente en esta arquitectura ARM? Ese es el último obstáculo. El mundo del gaming es la frontera más hostil para estos procesadores. Porque la emulación causa estragos. Pero Microsoft está empujando fortísimo los videojuegos en sus planes para 2026. Hay proyectos para portátiles como la ROG Ally X con procesadores AMD Ryzen Z2, claro. Sí, pero hablando específicamente de los avances en ARM, el emulador Presem ahora soporta instrucciones AVX y AVX2. Eso es vital. Cambia cómo el emulador procesa la física y la iluminación de los juegos. Son como atajos matemáticos. Antes el chip tomaba el camino largo y el rendimiento colapsaba. Ahora Prism le da el mapa con los atajos. Y hay otro gran avance, los sistemas antitrampas. Ah, sí, Easy Anti-Cheat y BattleEye. Que antes bloqueaban al emulador ARM, pensando que era un software ilegal. Ahora ya funcionan de forma nativa. Abriendo el mercado multijugador, por fin. Y técnicamente vemos mejoras en la experiencia de pantalla completa. La FC de Xbox, que llega a las PC para priorizar los recursos del juego. ¿Y qué hay de los tiempos de carga? Impresionante. La entrega avanzada de shaders, el sistema ASD, precompila paquetes gráficos y reduce los tiempos de carga iniciales hasta en un 95%. ¡Guau! Sumando la mejora del trazado de rayos con DirectX 1.2. Es un trabajo de software descomunal. Sí, es un parche gigantesco y brillante, pero me toca ser de abogado del diablo. Adelante. Toda esta emulación, los atajos de AVX, la precarga de shaders, no eliminan la limitación física que dijimos al inicio. La falta de fuerza bruta de la GPU. Exacto. La gráfica de Qualcomm no es la de Apple, ni la de un chip dedicado de AMD. Hacen que jugar sea posible, pero no es la cura definitiva para un gamer exigente. Estoy de acuerdo. El gran desafío de esta generación no será construir el puente tecnológico para los juegos, sino convencer a los desarrolladores de que lo usen. Que programen nativamente para ARM. Exacto. Tienen que superar la apatía y la fatiga de la IA para que la industria entera dé el salto. Y así llegamos al final de este extenso análisis. Empezamos buscando un mítico e inexistente Windows 12. Y terminamos descubriendo que la verdadera revolución de 2026 es mucho más profunda. Un Windows 11 transformado, corriendo sobre silicio estilo smartphone. Baterías que desafían la lógica y seguridad que funciona sin energía eléctrica tradicional. Y agentes de IA metidos en las entrañas del sistema, tomando decisiones. Y fíjate que eso me deja con una idea muy provocadora para quienes nos escuchan hoy. A ver, ¿cuál es? Si estas nuevas computadoras pueden ser borradas y rastreadas a nivel de hardware por una empresa, incluso apagadas, y tienen agentes de inteligencia artificial alterando archivos de forma autónoma, Es un nivel de invasión interesante, sí. entonces, en esta era de hiperconectividad perpetua, ¿seguimos siendo realmente los dueños de nuestras computadoras personales? Es una excelente pregunta. ¿O será que nos hemos convertido en simples inquilinos de un ecosistema híbrido entre la nube y el hardware? Una idea inquietante para llevarnos a la reflexión. Gracias a quienes siguieron este análisis a fondo.